Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Saúl y continuando con la serie de video tutoriales de Microsoft SQL Server, el día de hoy veremos la creación y eliminación de una base de datos tanto de forma gráfica como hacerlo mediante un script. Pero primero vamos a ver qué es una base de datos. Bueno, básicamente se define a una base de datos como una serie de datos que están organizados y relacionados entre sí, los cuales serán recolectados y usados por el sistema de información tanto de una empresa o como de un negocio en particular. También podríamos decir que una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrarla y utilizarla fácilmente, ¿no? Bueno, una vez explicado esto, vamos a seguir a nuestro gestor de base de datos de SQL. Una vez ya en nuestro gestor de base de datos, vamos a conectarnos y luego vamos a crear nuestra base de datos de forma gráfica. Para crear una base de datos tenemos que ubicarnos en la carpeta Database, que es donde se guardarán todas las bases de datos que vayamos creando. Dentro de esa carpeta aparecerá la base de datos que crearemos a continuación. Vamos a hacerlo de forma gráfica, es muy simple. Vamos a irnos a la carpeta Database, le vamos a dar clic derecho y vamos a dar clic en New Database. Luego vamos a poner el nombre a una base de datos. Por ejemplo, yo voy a poner prueba y simplemente le doy clic en OK. Y automáticamente se va a crear una base de datos con este icono de base de datos prueba. Esta es la forma gráfica en la cual nosotros podemos crear una base de datos. Y también cómo podríamos eliminarlo es muy simple. Le podemos dar clic derecho, delete o eliminar, o simplemente seleccionamos la base de datos que queremos eliminar, le presionamos en la tecla suprimir y aparece lo mismo prácticamente, aparece la misma ventana. Y lo único que debemos marcar acá es este checkbox de acá para cerrar las conexiones existentes, para que en un futuro no tengamos conflictos y creamos una base de datos con el mismo nombre. Le damos clic en OK y automáticamente se borrará esa base de datos que acabamos de crear. Bien, ahora vamos a crear una base de datos mediante un script. Vamos a dar clic en New Query o Nueva Consulta y lo que vamos a escribir en esta consulta va a ser Create Database y vamos a poner el nombre de la base de datos. Por ejemplo, el anterior pusimos prueba, igual voy a poner prueba. Y nada, simplemente ponemos esa instrucción, seleccionamos el código, apretamos F5, le damos a ejecutar, cualquiera de los dos. Yo le voy a dar clic a ejecutar y acá en la parte inferior vamos a ver que los comandos fueron completados. Y aquí no aparece nada, ¿por qué? Porque aún no hemos actualizado la carpeta. Podemos dar clic derecho en la carpeta y refresh, o simplemente podemos dar clic en el icono en esta parte que hace la misma función, refresh, y automáticamente acá aparece nuestra base de datos prueba. Ahora bien, ¿cómo podríamos eliminar esa base de datos mediante script? Es muy simple, lo único que vamos a escribir es la instrucción drop database y el nombre de nuestra base de datos que queremos eliminar. En este caso queremos eliminar prueba. Incluso aquí nos aparece nada más. Nuevamente seleccionamos todo el código, le damos F5 o ejecutar. Le voy a dar ejecutar y los comandos se completaron. Vamos a dar clic derecho y en refresh y automáticamente pueden ver que la base de datos se ha eliminado. Y nada amigos, eso sería todo en cuanto a la creación y eliminación de base de datos. Si tienes alguna consulta, algún comentario, puedes hacerlo en la parte inferior. Y nada, conmigo será hasta el próximo video tutorial. Mi nombre es Saúl, un saludo a todos, espero que estén de lo mejor, nos vemos en un siguiente video. Chao.